magistrada, ya está por ahí la auxiliar Marisol Vázquez de la ponente. El magistrado Sigal está entrando en este momento y faltaría entrar Josué. Gracias. ¿Ya me das mis papas frijoles? Papi, ¿ya me das mis papas frijoles? ¿Ya están conectados, Rolando? Nada más no está visible el video. El magistrado Sigala ya está conectado. Ahí está. Hola, aquí estoy. ¡Qué gusto! Aquí estoy con problemas. Espero que no se me vaya la señal. No, está bien. Se ve bien.
Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día a nuestra conferencia virtual del 2 de octubre organizada por el Tribunal Electoral de Veracruz. Gracias a quienes nos siguen por nuestra página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz y en nuestras plataformas de Facebook. En breves momentos daremos inicio a esta excelente conferencia virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Antes.
Buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta conferencia virtual del Tribunal Electoral de Veracruz del día 2 de octubre. Muchas gracias por seguirnos en nuestras plataformas virtuales, en nuestra página de internet y nuestra página de Facebook. En breves momentos daremos inicio. ¿Puede abrir su micrófono, magistrada, por favor? Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta videoconferencia con motivo de estos temas de capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz y sobre todo acatando las recomendaciones de las autoridades de salud sobre la sana distancia en el marco de la emergencia sanitaria en que vivimos en este momento. Gracias y saludo con afecto a quienes nos siguen en este momento de manera virtual. Se encuentran con nosotros en este evento, como invitado especial, el licenciado José Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, a quien agradezco su presencia y participación en este día, y al doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar, magistrado integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, a quien doy las gracias por el apoyo constante en el desarrollo de las tareas de capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz. El día de hoy nos congratulamos por la ponente invitada. Nos damos cita para la realización de la conferencia en línea Instrumentos contra la violencia política en razón de género y la paridad como principio rector, que será impartida por la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán. Doy la bienvenida a la consejera Humphrey Jordán, que nos brindará hoy esta conferencia virtual, a quien agradezco su solidaridad, apoyo y distinción por acompañarnos y compartir sus conocimientos en un tema tan relevante para las próximas elecciones. Le expreso mi gratitud y mi reconocimiento por su atención y su tiempo en estos momentos complicados que nos impiden realizar nuestras actividades de manera presencial. Si me acompañan, demos un aplauso a la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán por estar hoy con nosotros. Reafirmamos nuestra convicción que para los órganos jurisdiccionales electorales y para los organismos públicos locales electorales es muy importante la capacitación y actualización constante en la materia, tanto para las y los servidores públicos que laboran en ellos, como para todos los interesados en el ámbito electoral. El Pleno del Tribunal Electoral cumple con el compromiso de asegurar y garantizar la salud e integridad del personal que labora en este órgano jurisdiccional, así como a la ciudadanía interesada en la materia. Por este motivo, continuamos con la función de capacitación y transmitimos en vivo esta conferencia impartida por la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán. Debo informar que es muy gratificante y observar el interés que ha generado en la ciudadanía esta conferencia virtual, porque de acuerdo a los informes de la Dirección de Capacitación, se tenía hasta las 11:30 del día de hoy
un total de 763 personas registradas. Sobre el tema de instrumentos contra la violencia política en razón de género y la paridad como principio rector, es pertinente señalar que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, deben estar preparadas con los instrumentos eficaces para emitir medidas, acuerdos, resoluciones o sentencias con perspectiva de género, para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las elecciones ponen a prueba la democracia de un país. Se trata de proteger y garantizar el derecho que tienen todos de participar en condiciones de igualdad y, por ende, el derecho de las mujeres para ejercer sus derechos políticos, que tengan las mismas oportunidades de votar y de ser electas a cargos de elección popular, inclusive presentar sus candidaturas independientes y realizar campañas abiertas y seguras, lo que permitirá mostrar que se trata de un ejercicio de democracia inclusiva. Entre más mujeres participen en todos los ámbitos electorales, como votantes, candidatas, dirigentes de asociaciones o de partidos políticos, o como personal electoral, más firme será su presencia en la política. Hoy en día, la violencia política continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañada por un incremento de violencia en su contra. Por ello, la sociedad emprendió acciones, se organizaron reuniones de trabajo de diversas autoridades, se impartieron cursos, conferencias y talleres, porque se trata de un asunto pendiente desde la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y de enero de 2016, en donde se ampliaron estos derechos a los pueblos indígenas, sus formas propias de gobierno, garantizando que las mujeres y hombres indígenas ejercieran sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Así, en 2016 y 2017, se acordó y diseñó la elaboración de 2 protocolos y se impulsaron reformas constitucionales y legales, hasta lograr el establecimiento de normas que regulan y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género, para tener una base de la cual partir en la defensa de los derechos legítimos de las mujeres de participar en la política, en la obtención de cargos públicos y en su toma de decisiones tenga un mayor peso y se ejerza en cargos de mayor rango. En efecto, en 2016 y 2017, diversas instituciones públicas como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Mujeres y otras más elaboraron primero el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y en 2017 el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con el compromiso decidido de garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales como parte integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres. El protocolo ha sido una valiosa herramienta para visibilizar y combatir la discriminación y la violencia política, y ello ha determinado nuevos referentes y vías de acción al interior de los partidos políticos, en las organizaciones sociales, en los colectivos feministas y para personas defensoras de los derechos humanos. Ha fomentado la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y ha mejorado las condiciones de justicia para las mujeres. Sin duda, el protocolo ha sido una parte importante en la construcción de referentes sólidos para contar con una mayor información cualitativa y cuantitativa respecto de la violencia política de género. Y con dicho protocolo, instituciones y organizaciones comenzaron a trazar rutas, señalar responsables y acompañar los procesos de protección y denuncia. Afortunadamente, con la reforma constitucional en junio de 2019, se obtuvo un gran avance al establecer la paridad de género como principio rector en el ejercicio de todos los derechos, como la educación, el trabajo y, desde luego, el ejercicio de los derechos político-electorales. En abril de este año se hicieron efectivas las reformas constitucionales en materia de violencia política, en las que se reformaron varias leyes generales y orgánicas para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que obliga a las autoridades administrativas,
judiciales, jurisdiccionales, electorales, penales, a emprender acciones, emitir medidas, acuerdos y resoluciones justas con las que se sancione y erradique la violencia política en razón de género, teniendo como base la paridad como un principio rector del ejercicio de los derechos de las personas. La ciudadanía, con su lucha y denuncia, y cada una de las autoridades en su respectivo ámbito de competencia y desde su trinchera, han contribuido con el avance y construido lo que hoy se tiene a golpe de acciones, de acuerdos y sentencias que han establecido medidas de protección para las mujeres violentadas, denunciando y evidenciando a los agresores y violentadores, así como conformando un registro de quienes ejercen violencia política por razón de género para inhibir estos y erradicar esa discriminación y la violencia política que sufren las mujeres. Pero dejemos que sea nuestra invitada quien nos ilustre con este tema más ampliamente. Es importante señalar pues que durante esta conferencia el público que nos sigue en vivo en esta transmisión podrán formular sus preguntas y sus dudas sobre el tema a través de la página de Facebook, así como de la página del Tribunal Electoral de Veracruz, para que sean atendidas por nuestra ponente. A continuación, solicito al licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, que dé lectura a la síntesis curricular de nuestra distinguida ponente. Licenciado Josué Cervantes, sea tan amable, por favor, de dar lectura a la síntesis curricular de nuestra ponente. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto, principalmente a quienes siguen esta valiosa transmisión y están tan interesadas y tan interesados en estos temas tan añejos y tan actuales y tan vigentes como el que nos ocupa el día de hoy. Saludo, por supuesto, con mucho aprecio a la doctora Claudia Díaz Tablada, el favor de haberme invitado a ser partícipe de este evento. Me honra demasiado, sobre todo por las personalidades que están presentes y por quien nos va a ilustrar en este día con su ponencia. Saludo también al doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar, mi amigo además, igual que la doctora, y además uno de mis maestros en Derecho Electoral, a quien le reconozco su gran también capacidad. Y por supuesto, saludo y doy la bienvenida a la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán, nuestra invitada de hoy, y de quien me voy a permitir dar lectura a una muy apretada síntesis de su amplia trayectoria profesional y particularmente en función de su experiencia en la materia. La hoja de vida de la doctora es la siguiente. Es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es licenciada en Derecho por el ITAM. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue consejera electoral del Consejo General del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, donde, perdón por la pauta, pero tuve el honor de poder colaborar con ella siendo delegado en aquel entonces en el Distrito Federal. Ha sido además consultora nacional de ONU Mujeres y actualmente es consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, doctora, un placer. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Josué Cervantes. Y bueno, y escuchemos con atención a nuestra ponente del día de hoy. Adelante, consejera. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, le quiero agradecer al Tribunal Electoral de Veracruz su amable invitación. Primero a la magistrada presidenta, la doctora Claudia Díaz Tablada, también al magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, que espero, magistrado, que no vayas manejando tú. También, por supuesto, a nuestro vocal, Josué Cervantes Martínez, que como ya bien refirió, nos tocó trabajar juntos
en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y además, bueno, es nuestro presidente del Consejo Local ya tomó protesta hace el 7, me parece, de septiembre justamente. Y pues también a varios amigos que nos acompañan, entre ellos me gustaría referir en primer lugar al doctor Enrique Figueroa, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por supuesto además a todas y a todos los que nos acompañan. Es un honor para mí que puedan acompañarnos en este evento. Traigo una presentación que me van a ayudar a pasar. Si puedes empezar, por favor, Marisol. Me parece que primero, bueno, es necesario dar un poco de contexto en el tema que ahora nos ocupa, que claramente, pues además de ser los instrumentos para combatir, prevenir y erradicar y por supuesto sancionar y reparar la violencia política en razón de género, también pues es importante para implementar adecuadamente y eficientemente el principio de paridad constitucional, que ya dio obviamente un brinco, llamémoslo así, de 2014 a 2019, que 2014 pues solamente refería al poder legislativo, tanto el Congreso de la Unión como los congresos de las entidades federativas. Y me gustaría comenzar por referir que, como todas y todos sabemos, el proceso electoral ya inició el 7 de septiembre de este año, cuando menos a nivel federal, entendiendo que hay entidades federativas que pueden tener una etapa distinta para el inicio propiamente del proceso electoral. Las elecciones del 21 pues serán las más grandes de la historia de nuestro país, más grandes por dos razones, porque será el mayor número de cargos que se elijan, pero también porque será el mayor número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral que podrán hacer ejercicio de su voto. La lista nominal de 2018 constaba de alrededor de 87 millones de ciudadanas y de ciudadanos inscritos, ahora aumentó un 8.48%, por lo que para las elecciones del próximo año la lista nominal estará integrada por 94 millones, casi 95 millones de personas. Hay elecciones en todas las entidades federativas, en 2018 hubo en 30, ahora serán las 32. Instalaremos 4.94% más casillas, ahora serán 164.554. Y bueno, esto implica además la necesidad de contar con mayor personal como supervisores electorales, los CAES, también la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que vamos a tener que ir a visitar y la forma de llegar a ellos para que puedan integrar mesas directivas de casilla. Estamos pensando que estaremos visitando a más de 12 millones de personas, ya que requerimos casi 6% más de funcionarios que la elección de 2018. Ahora necesitamos 1.480.950. Y como ya dije, bueno, los cargos ahora son 21.368, es decir, aumentan 16.77%. Creo que esto nos habla de un tema muy relevante porque, como ya lo decía la magistrada presidenta, pues cada elección es distinta y todas tienen sus particularidades. Esta en concreto pasa sin duda por el tema del COVID, de cómo vamos a poder ejercer nuestros derechos como electoras y electores, pero también como servidoras y servidores públicos, cómo vamos a hacer ahora distintas funciones. Esta es una prueba de lo que hace unos años pensábamos que era imposible, tener una plática como esta, usando herramientas de tecnología y de comunicación que nos permitan estar en contacto y compartir conocimientos, dudas y acercarnos para colaborar de manera conjunta, pero sin duda en el tema de integrar mesas directivas de casillas será todo un reto, ver si por las condiciones de la pandemia, particularmente el año que entra, se podrán visitar o no físicamente a estas personas que puedan o que nos permitan integrar adecuadamente las mesas directivas de casilla. Desde el Instituto Nacional Electoral ya estamos
tomando distintas iniciativas para hacer algunos de los procedimientos de manera electrónica. Por ejemplo, las personas que quieran ser observadores y observadores electorales se pueden inscribir mediante un correo electrónico y solamente tendrán que acudir a recoger su identificación, su gafete que los identifica como observadores o observadoras electorales. Bueno, también ahora habrá elecciones para elegir al titular, la persona titular de la gubernatura de 15 entidades federativas, en muchas de ellas donde su legislación local posibilita el voto desde el extranjero, se utilizarán mecanismos de votación vía un sistema electrónico que a nivel federal no se ha usado, a nivel local pues ya habíamos, a Josué también le tocó el tema del voto electrónico por internet cuando estábamos los dos en el Distrito Federal y creemos que el INE, yo digo que el INE va tarde no porque quiera, sino porque, bueno, la magnitud del reto respecto de todo el territorio para intentar una sola posibilidad o una sola forma en que todos votemos, me parece que es lo complicado. Creo que como país tenemos que reconocer que tenemos capacidades que se están desarrollando a distinta velocidad y con base en ello tenemos que tener soluciones que se adapten a cada una de las necesidades de las regiones de nuestro país, pero me parece que estos son ejemplos importantes de cómo incluso ahora ya se prevé también la capacitación en línea mediante plataformas electrónicas, justamente para, en la medida de lo posible, garantizar primero ciudadanas y ciudadanos capacitados adecuadamente para enfrentar el reto en una casilla, pero también salvaguardando la salud de cada uno de nosotros, de la ciudadanía, pero también de las y los funcionarios electorales. Desde 1990, el IFE o INE ha organizado 5 elecciones presidenciales, 10 de la Cámara de Diputados y Diputadas, 5 del Senado, y a partir de la reforma del 14, un número importante de elecciones que son concurrentes. Son 30 años de experiencia y de profesionalización, pero 30 años que también nos pueden dar una pauta de hacia dónde tiene que ir las reformas o las innovaciones en materia electoral, que parece importante, y la pandemia claramente nos ha hecho chocar de frente contra esta realidad, contra que tenemos que tener un marco jurídico que, si bien no es nuestra atribución, sí tendríamos que pensar como sociedad y como país cómo garantizar que podamos seguir ejerciendo nuestros derechos, no solo los políticos electorales, sino cualquier otro derecho en condiciones de emergencia como lo es esta pandemia. Concretamente en lo que se refiere al tema de esta plática, me gustaría referir primero, bueno, que todas y todos ya conocemos la historia de las cuotas y cómo se fueron introduciendo en nuestro marco normativo, primero con una redacción que era optativa para los partidos políticos cumplirla o no, y cada vez se fue haciendo un poco más exigente. Los partidos garantizarán, no había sanciones en un primer momento. Me tocó, desafortunadamente debo decir, me tocaron varios casos en el entonces Distrito Federal, 2006 concretamente, en que los partidos en una primera instancia cumplían con el registro de las cuotas, pero después hacían sustituciones y dejaban de cumplir. Y pues en varias ocasiones me quedé sola votando el tema de que pues no cumplían con un requisito de estar cumpliendo o registrando, cumpliendo con la cuota. Pero en ese momento me llamaba mucho la atención, como me sigue llamando la atención ahora, que varios partidos políticos decían que no encontraban mujeres que quisieran participar en política, las mujeres que les gustara participar en la toma de decisiones públicas en nuestro país. Y fue ahí cuando comenzamos en el instituto a hacer un trabajo de pensar cuáles eran las vías para que no se usara como pretexto esta situación, ¿no? No las encontramos, no llegan, vamos, pero no quieren ser candidatas. Desde ahí sale, por ejemplo, el porcentaje de financiamiento público que deben destinar los partidos políticos para la capacitación y formación de cuadros de mujeres. Y también desde ahí preveíamos que la solución legislativa respecto a
que si los partidos cumplían, digamos, con su procedimiento estatutario para elegir candidatas y candidatos y no cumplir con la cuota, podrían entonces, estaban justificados a no cumplirla porque eran democráticos y pues nada más eran democráticos porque el INE los había validado y por tanto pues les daba oportunidad de no cumplirnos. Me acuerdo que los debates iban por si tendríamos que reservar delegaciones solo para que contendieran mujeres, sí, desde los partidos tendrían que hacer una especie como de listados distintos para de todos modos cumplir con la cuota, con el argumento, pues que yo siempre abanderaba de, da igual cómo lo hagan, pero tienen que cumplir con esta cuota. La buena noticia, creo que las buenas noticias empezaron desde la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, cuando en 2012, derivado de una solicitud de aclaración a un director ejecutivo del propio IFE, se determinó o se hizo una respuesta que fue impugnada y que todos conocemos como la sentencia 12624 de 2011, que establece muchas cosas muy relevantes, que la suplente de una mujer debe ser una mujer, que deben ser listas intercaladas, alternadas con este sistema de cremallera, y que da pauta claramente a que en 2014 se lleve a cabo esta reforma constitucional de gran calado para garantizar el principio de paridad. Extrañamente, la paridad solamente se garantizó, como decía en un principio, para los cargos en el Poder Legislativo, el de la Unión y el de las entidades federativas, y extrañamente, debo decirlo, se sacó el tema de la paridad en ayuntamientos, bueno, que años después, con la nueva reforma, pues ya fue subsanado este error. Pero me parece que teniendo esta reforma de 2014, teníamos que, o se tenía desde las distintas autoridades electorales que garantizar el cumplimiento de este principio, pero desafortunadamente vimos el fenómeno de que se empezó a visibilizar los casos de violencia política en contra de las mujeres. No quiere decir que no los hubiera, sino que fueron mucho más visibles a la luz de que los partidos tenían que cumplir con un principio constitucional. A raíz de eso, pues varias autoridades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la Secretaría de Gobernación, la entonces Procuraduría General de la República, nos dimos a la tarea de hacer un protocolo para atender y erradicar la violencia política de género. Era un instrumento que no tenía ningún antecedente en nuestro país y que ayudaba a coordinar la actuación de todas las autoridades respecto de los casos de violencia política que se denunciaran o que se hicieran del conocimiento de la autoridad. La FEPADE claramente con una actuación muy importante en este tema y que se topaba también con que no había el tipo jurídico, el tipo legal para poder claramente denunciar la violencia política, entonces tenían que usarse figuras o delitos como obstrucción en el cargo, como violencia laboral, en fin, no propiamente la violencia política. Y bueno, finalmente en este trazo de las reformas, tanto de paridad como de violencia política en razón de género, me parece muy relevante lo que ha pasado en los 2 últimos años. En 2019, en junio, que se aprobó la reforma que conocemos coloquialmente como paridad en todo o paridad total, y que habla de que la paridad, el principio de paridad debe aplicar en los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes del Estado, y también en los organismos autónomos y en los sistemas normativos indígenas. Esta reforma es muy relevante, muy importante, porque aclara muchas dudas. Teníamos como distintas entidades federativas que podían aplicar o no, por ejemplo, la paridad en su dimensión horizontal, o casos, la verdad, vergonzosos, en los que se les decía claramente a las mujeres que impugnaban o que llegaban al tribunal a decirles, bueno, sí, pero tienen razón, pero en este proceso electoral no, espérense al otro proceso y entonces ahí ya les garantizamos un espacio, la lista, etcétera.
Creo que esto viene a aclararnos a todos que todas las autoridades estamos obligadas a cumplir con este principio de paridad total, que claramente será un reto en este proceso electoral 2020-2021 y que nos lleva también a situaciones que un poco más adelante platicaré y que tenemos que resolver todas las autoridades electorales. La segunda reforma de gran calado, pues es la de violencia política en razón de género, publicada el 13 de abril de este año, para la cual se modificaron 6 leyes generales, 2 leyes federales, justamente con la intención de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género. Debo decir que este tema, cuando se hacían grupos de trabajo en los que participábamos mujeres, pues algunas de partidos políticos, otras de la academia, otras funcionarias públicas y también debo decir hombres muy comprometidos con el tema. Siempre pues queríamos un cuerpo legal que estableciera responsabilidades a los partidos políticos, a las autoridades electorales, que estableciera sanciones y donde siempre se atoró el tema fue en el tipo penal. La conformación anterior del Congreso de la Unión nunca quiso aceptar el tipo penal de violencia política que era necesario para tener, digamos, un cierre adecuado respecto de estas conductas y poder garantizar a las mujeres las condiciones de competencia libres de violencia. Ahora ya tenemos este tipo penal de violencia política, pero tuvieron que pasar, yo creo que por lo menos unos 8 años para que pudiéramos reconocer la violencia política en nuestras leyes y además tipificar la violencia política en razón de género. ¿Qué estamos haciendo a partir de estas 2 reformas en el INE? El INE constituyó una comisión de reforma, una comisión de reglamentos para hacer 2 cosas, armonizar todos los reglamentos internos del INE, no solo para cumplir los parámetros establecidos tanto en la última reforma, la de paridad total, y por supuesto la de violencia política en razón de género, también para buscar y garantizar lenguaje inclusivo, incluyente en cada uno de nuestros reglamentos y para determinar cuestiones muy relevantes, como que ahora todas las comisiones del Consejo General se tienen que integrar de forma paritaria. Empezamos, digamos, desde casa a generar estos espacios en los que se garantice la paridad de género, este lenguaje incluyente en cada una de los documentos que van al Consejo General. Y pues un tema muy relevante es qué hacer con la violencia política en razón de género. Y en este sentido se aprobó un reglamento de quejas y de denuncias que establece un procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Este procedimiento es muy importante porque creemos que una parte central para garantizar que las mujeres puedan contender en condiciones libres de violencia es actuar rápidamente, sumariamente, tener los procedimientos adecuados para hacerlo y que las mujeres se sientan en libertad y además usen, digamos, el derecho que tienen a hacer del conocimiento de las autoridades mediante una queja o una denuncia las condiciones en las que están ejerciendo sus derechos políticos y electorales. La segunda, que también es una obligación que mandata la Ley General de Partidos Políticos al propio Instituto Nacional Electoral, es emitir lineamientos para que los partidos políticos, desde sus documentos internos, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Nosotros desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación ya tenemos este cuerpo normativo que estamos llevándolo a cabo en Comisiones Unidas con la Comisión de Prerrogativas, porque bueno, claramente el tema del registro de candidaturas lo lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Entonces, ahora que a partir de la publicación de la reforma en materia de violencia política, uno de los temas es que la Comisión de Género ya es una comisión permanente, estamos actuando para tener ya estos lineamientos, estamos recibiendo observaciones, todavía no están siendo aprobados, pero la idea es que se aprueben en los próximos días. Yo creo que en los primeros 15 días del mes de octubre debemos ya tenerlos.
Y pues el tercer punto es algo que deriva de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la que, siguiendo el ejemplo de Sala Regional Oaxaca, que mandata en un caso de violencia, que primero niega el registro de una persona, de un violentador de género, le niega este registro porque no cumplía uno de los requisitos esenciales para lograr esta candidatura, que es tener un modo honesto de vida. En ese sentido, además de eso, mandata Sala Regional al Instituto Electoral de Oaxaca que cree un registro para las personas que cometan actos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Hace un mes, un poco más de un mes, la Sala Superior nos notificó esta sentencia con la obligación de hacer un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es muy importante este lineamiento, este reglamento, porque me parece que una de las virtudes o de los elementos centrales es inhibir justamente la violencia política al hacer del conocimiento público las personas que, ya sea por una resolución de una autoridad administrativa o por una sentencia, hayan sido ya sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Volvamos un poco a este procedimiento especial sancionador en materia de violencia política, porque creo que es uno de los elementos centrales que tenemos como autoridades que dar a conocer a las mujeres en todo el país para que puedan ellas directamente o quien ellas autoricen a denunciar y a presentar quejas en esta materia contra las frente a las autoridades electorales para que se lleven a cabo y se sustancien de manera expedita. Lo primero que me gustaría decir que este es un procedimiento específico que incluye perspectiva de género, análisis de riesgos, plan de seguridad, también la calidad de víctimas directas, indirectas y potenciales y la tutela preventiva, entre otros. La segunda es que establece obviamente o incluye medidas cautelares para prevenir daños irreparables en cualquier momento, haciendo cesar el acto que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Estas medidas cautelares serán determinadas por la Comisión de Quejas. Pero también incluye, tal como lo señala el artículo 474 bis de la LEGIPE, incluye medidas de protección que nos parecen muy relevantes para evitar que la víctima o tercero sufra alguna lesión o daño en su integridad personal o en su vida, derivado de situaciones de riesgo inminentes, y que debe cumplir con los presupuestos de gravedad, urgencia y posible irreparabilidad. Por tanto, en este reglamento determinamos que sea el secretario ejecutivo el que de manera inmediata tenga que determinar estas medidas de protección. Y también algo relevante, que es lo que estamos viendo con todas las autoridades electorales, que tenemos que colaborar y trabajar de manera coordinada para que cualquiera de las autoridades electorales que reciba una queja, una denuncia por violencia política en razón de género, pueda otorgar tanto medidas cautelares como de protección, aunque no sean competentes para resolver y después enviar a la autoridad competente. Creemos que lo que tenemos que dejar muy claro es que lo importante es hacer cesar el acto que entraña una violación o afectación al derecho político y electoral de las mujeres, y también evitar que su integridad o su vida esté en peligro. De estos lineamientos para los partidos políticos nacionales ya les hablaba un poco, pero es una etapa esencial de corresponsabilizar o responsabilizar a los partidos políticos para actuar en esta materia. Es muy importante que cuenten con mecanismos internos para atender las quejas y denuncias en materia de violencia política, porque claramente es ahí donde inician en el ejercicio de los derechos políticos y electorales en los partidos políticos los actos de violencia en contra de las mujeres. Digamos, es el primer frente a los que las mujeres
o tienen que enfrentarse para ejercer a plenitud sus derechos político-electorales. Por tanto, es un acierto de la ley que los mandate a tener organismos, procedimientos, órganos que tienen que sustanciar y también a darles las garantías necesarias, por ejemplo, de secrecía, de no represalias y también de medidas cautelares para garantizar los derechos de las víctimas. Esta propuesta, como ya les comentaba, está a discusión con los partidos políticos, incluye responsabilidades específicas para que desde sus documentos básicos se establezca la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres. En días recientes, mujeres diputadas de distintos partidos políticos se han unido para empezar a promover la implementación de un 3 de 3 en materia de violencia política, como aquel que tuvimos de 3 de 3 en contra de la corrupción. Este sería un 3 de 3 que obviamente en este momento, y dado que no hay reformas legales que puedan aplicar ya a este proceso electoral, sería un tema voluntario, pero la idea es que presenten cada una de las personas que quieren ser registradas como candidato o candidata a un cargo de elección popular, que presenten estas 3 declaraciones que no han sido condenadas o sancionadas por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o contra la libertad sexual o intimidad corporal y que no sean deudores alimentarios o no sean morosos también en esta materia. Tenemos debate respecto a hasta qué punto pueden obligar estos lineamientos en este tema, pero nosotros creemos que parte también de la base de que los partidos deben y tienen que estar preocupados por eliminar, prevenir, atender y erradicar y también reparar los casos de violencia política y por tanto que solicitar a las personas que quieran registrar como candidatos o candidatas la presentación de estas 3 declaraciones nos parece un punto importante para seguir concientizando y sensibilizando no solo a la ciudadanía en general, sino concretamente a aquellos que quieren postularse para un cargo de elección popular, que la reforma de 2020 en materia de violencia política sí se circunscribe al campo de acción de los derechos políticos y electorales de las mujeres, tiene la idea central y creo que eso es parte del punto al que tenemos que llegar como Estado, todos como organismos públicos, en fin, a generar espacios libres de violencia para todas las mujeres, no solo en materia político y electoral, sino en cualquiera de las dimensiones de la vida de una mujer en la que quiera desarrollarse, que les permitan trazar un plan de vida y además cumplirlo en condiciones de seguridad y de integridad. Por eso, estos lineamientos son importantes justamente para establecer estos órganos internos autónomos y con una serie de garantías para que las mujeres se sientan confiadas de que desde sus partidos políticos se dará o se sustanciará un procedimiento adecuado para determinar si son violentadas o no y además las sanciones y las medidas de reparación a las que pueden acceder en caso de acreditarse la violencia política, porque siempre en este debate, junto con el procedimiento especial sancionador y estos lineamientos, siempre es muy importante resolver lo antes posible los casos de violencia política en contra de las mujeres, particularmente en un proceso electoral, porque creo que lo que había estado pasando es que se tardaban usualmente mucho tiempo en resolver este tipo de procedimientos y por tanto las mujeres pues perdían toda posibilidad real de contender para el cargo que querían postularse porque no había las rutas para que esto se resolviera de una forma rápida y los violentadores y las violentadoras, porque desafortunadamente también las mujeres violentan a otras mujeres, pudieran ser sancionados por la Comisión de Violencia Política en contra de las mujeres. Ahora, la tercera, que también me parece muy importante, es este Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Como les comentaba, el 1 de agosto de 2020, la Sala Superior, mediante una sentencia, ordena al Instituto Nacional Electoral emitir los lineamientos para crear este registro y para hacerlo antes del inicio del proceso electoral.
Por tanto, esta sesión se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2020, en la que aprobamos la creación de estos lineamientos con una idea central a mi juicio, que debe ser el piso mínimo de las personas que estén registradas aquí por violencia política. Como ya vimos antes, la reforma en materia de violencia política en razón de género contra las mujeres implicó modificar 8 distintas legislaciones y por tanto la materia electoral no es en la única que se sanciona la violencia política, también se hace desde otras instancias administrativas y por supuesto desde la Fiscalía de Delitos Electorales. Por tanto, este registro debe ser el piso mínimo de los registros con los que contemos de las personas que violentan políticamente a las mujeres, que debe expandirse si queremos lograr que cualquier persona que haya violentado a una mujer no pueda contender para obtener un cargo de elección popular. Por tanto, este registro nos parece relevante primero porque facilitará la cooperación interinstitucional entre autoridades para ejercer adecuadamente nuestros deberes en materia de violencia política en contra de las mujeres. Desde estos lineamientos se mandata a firmar convenios con las autoridades electorales, las que tienen que tener ya un registro de personas sancionadas en materia de violencia política, que a la par que el INE está creando este sistema informático que estará alojado en la página de internet del INE y que cualquier persona podrá consultar, este sistema sea nutrido por la información que tengan las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral sobre los casos de violencia política en contra de las mujeres. Los casos, digamos, ya sancionados y ya firmes en contra de las personas que cometieron violencia política. También, por supuesto, pues se materializa la reforma legal de 2020, pero creo que lo más importante es inhibir que este tipo de conductas de violencia política sigan sucediendo. Creo que será un impacto importante para cualquier persona que pueda revisar este registro para ver si aparece una persona, pues que claramente a nadie le gustará estar registrado, inscrito en un registro a que además cualquiera puede acceder y que diga que es un violentador o una violentadora de género en contra de las mujeres. ¿Qué es entonces este registro? Es un listado público de todas las personas que sean sancionadas por ejercer violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Sirve, como les comentaba, pues para inhibir este tipo de violencia, para concretar, implementar de forma adecuada también la violencia en esta materia del 2020, del 13 de abril, también para facilitar, pero además para obligar a una colaboración eficiente entre las distintas autoridades electorales. Y creemos que la propia sentencia dice que estar inscrito en este registro no constituye o no de forma inmediata quiere decir que una persona inscrita ya no pueda contender a un cargo de elección popular, sino que hay que revisar las razones por las que está inscrito y, de ser el caso, negar esta candidatura, el registro de esta candidatura. No es en automático que está registrado ya te impida contender a un cargo de elección popular y, bueno, la vigencia empezará o ya empezó desde el 7 de septiembre. La sentencia dice claramente que los casos anteriores no pueden ser registrados en este nuevo sistema, pero pues el asunto además central es que tenemos, y así lo señaló el propio tribunal, que establecer el tiempo en que cada persona sancionada en materia de violencia política tendrá que estar en este registro, que tendrá que estar inscrita en este registro. Por tanto, establecimos primero, que si la sentencia establecía o la resolución administrativa establecía un plazo determinado para que una persona esté inscrita en este registro, este plazo se respetaría. Si no, que creemos que era la idea que subyacía a lo establecido en la sentencia de la Sala Superior, es que nosotros en estos lineamientos determinamos que si se trata de una falta leve, una persona estará inscrita por 3 años. Si la falta es calificada como falta ordinaria, lo estará por 4. Si es una falta especial, será por 5 años. Y en caso de reincidencia, estará inscrita una persona 6 años en este registro.
Establecimos también agravantes. Primero, para que quienes cometan actos de violencia política, será un agravante ser una persona servidora pública, ser aspirantes a una candidatura independiente, precandidatos o precandidatas, candidatos y candidatas, y también las personas profesionales de los medios de comunicación. Y también establecimos como agravante cuando dicha violencia se ejerza contra una mujer perteneciente a un pueblo o una comunidad indígena, a una afromexicana, a una persona de la tercera edad o de la diversidad sexual o con discapacidad. Creemos que cometer violencia contra este tipo, estos sectores que ya vimos, constituye un agravante para el acto de cometer violencia política en contra de estas personas. Este registro, además, pues establecimos cuáles son, digamos, los puntos que va a contener este registro y, por supuesto, será el nombre de la persona sancionada, el sexo, si es precandidato, precandidata, aspirante a una candidatura o el cargo que desempeña, el ámbito territorial, el número de expediente y fecha de resolución o sentencia, la autoridad que sanciona, la conducta, la sanción, la permanencia en el registro y, por último, la reincidencia. Es decir, que en este sistema podremos conocer claramente cuál es además la sentencia y pedimos el link, digamos, el vínculo de la sentencia o de la resolución por lo que una persona fue sancionada en materia de violencia política, para que todas las autoridades en el país podamos tener información clara y oportuna y veraz respecto de los casos de violencia política y tengamos posibilidad de revisar los expedientes si es que alguna de estas personas pretende ser registrada en alguno de las circunscripciones o ámbitos territoriales de nuestro país para distintos cargos de elección popular. La reforma en materia de violencia política, pero también la de paridad, creo que han hecho cosas muy interesantes. Para empezar, 2018 pues fue la primera bancada que podemos conocer como la legislatura de la paridad, con casi 49% de mujeres en la Cámara de Diputados y casi 50% en el Senado, colocándonos en relación con la Cámara de Senadoras y de Senadores en el segundo lugar a nivel internacional y en relación con la Cámara de Diputados y Diputadas en un cuarto lugar a nivel internacional. Permitió además la creación, si bien no formalmente porque no está establecida en la legislación de las propias cámaras, de cómo se conducen y cómo se conforman los grupos parlamentarios. Sí se establece una bancada de mujeres que ha impulsado reformas muy relevantes y que gracias a esta integración de más mujeres, creo que este es un caso de éxito que debemos difundir de por qué tenemos que estar más mujeres o tienen que estar más mujeres en espacios de toma de decisiones públicas y creo que se materializa justamente con estas dos reformas, con la reforma de paridad total y con la reforma de violencia política en razón de género. Y esta foto es una foto inédita en nuestra historia nacional, en la que una mujer presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas entrega a otra mujer la presidencia de esta misma mesa. Me parece increíble que en 2018 sea la primera ocasión que sucede esto, pero me gusta referirla porque quiero pensar que esa es la ruta en la que ahora esto no será una novedad, sino que pasará de manera frecuente, pero sí, hasta 2018 pudimos tener una foto como esta. ¿Qué retos tenemos en la implementación de la reforma de paridad total? Debemos reconocer que el avance respecto de la paridad es menor en cargos unipersonales. Por ejemplo, en las gubernaturas solo ha habido 9 gobernadoras en toda la historia de nuestro país. En este momento estamos también analizando la Comisión de Género, pero también la Comisión de Prerrogativas, algunos lineamientos también para analizar el tema de promover la paridad en las 15 gubernaturas que ahora estarán en juego en este proceso electoral y junto con esto también diversas medidas para garantizar la participación de más mujeres
en los espacios de los pueblos y las comunidades indígenas y también en la integración propia de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas. En virtud de la distritación que llevó a cabo el INE en 2018, se determinaron 28 distritos en donde había más de 40% de población indígena. De estos distritos, en 13 de ellos se determinó que había más de 60% de población indígena, por lo que en estos 13 distritos se obligó a que los partidos políticos solamente pudieran presentar como candidatos o candidatas a mujeres y hombres pertenecientes a estos pueblos y comunidades indígenas. Tenemos la intención como Instituto Nacional Electoral de ampliar este número de distritos en los que necesariamente aplicará la cuota indígena y claramente en este contexto también deber cumplir con la paridad. Con la aplicación de estas cuotas indígenas llegaron 13 personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, 10 hombres y 3 mujeres, por lo que este es otro tema en el que tenemos que redoblar esfuerzos para que más mujeres de pueblos y comunidades indígenas puedan ser candidatas y puedan integrar, en este caso, la Cámara de Diputados y Diputadas, y por qué no pensar además en ampliar estas cuotas indígenas a otros espacios de representación. Otro de los temas que se ha planteado mediáticamente es que se aplicará por primera vez la figura de la reelección. A nivel también de la Cámara de Diputados y Diputadas. Creo que aunque mediáticamente ha sonado mucho el tema y aunque la propia Cámara de Diputados y Diputadas iba a sacar una especie pues una reforma en este tema o a legislar justamente en este tema, ya no hubo el tiempo, pero pues nosotros también estamos en la idea de aprobar unos lineamientos para este tema, justamente solamente para dejar en claro una cosa que me parece que es muy relevante y que una es la aplicación de un principio constitucional y la otra es una expectativa de derecho. Por tanto, a mí no me parece que haya colisión de derechos entre la paridad y la reelección y creo que como Instituto Nacional Electoral garantizaremos siempre que en todos los casos se cumpla con la paridad. Al final de cuentas son decisiones cupulares respecto de las personas que pueden reelegirse como diputadas y diputados y nosotros como autoridad electoral garantizaremos que se cumpla el principio de paridad. Un tema relevante también de la reforma en materia de violencia política es el relacionado primero con los tiempos en radio y televisión a que tienen acceso los partidos políticos y las candidaturas independientes, pero también a lo que hacen o la cobertura de los medios de comunicación en esta materia. Y creo que es importante señalar que la propia reforma en materia de violencia política establece que el INE puede suspender de manera inmediata un spot o un promocional que contenga violencia política en razón de género. La segunda es si se confirma esta violación, en primer lugar, pues el tiempo de ese spot dedicado a violentar a una mujer será quitado del partido o del candidato o candidata violentador para que este tiempo sea utilizado por la candidata que haya sido violentada, pero además deberá ofrecer una disculpa pública. Quiero decir que también esta reforma se hizo cargo de que, así como nosotros lo hicimos en el registro de personas sancionadas en materia de violencia política, de que los medios de comunicación han sido los instrumentos por los cuales se han cometido muchos casos de violencia política y por tanto ahora se establecen sanciones claras y responsabilidades claras para quienes violenten en medios de comunicación a una mujer. Junto con esto se reformaron los lineamientos respecto a un monitoreo que hace el INE para garantizar que los espacios o para vigilar que los espacios que se den a las mujeres en los medios de comunicación sean paritarios, que no incluyan estereotipos de género y que además se determine si se habla en positivo, en negativo o en neutro de las candidaturas de mujeres, porque bueno, ya sabemos desafortunadamente que en elecciones pasadas, las mujeres tienen normalmente acceso a menos recursos que los hombres en sus campañas. Estas son decisiones de los propios partidos políticos, pero también
dentro de los espacios del Estado en radio y televisión que se otorgan como prerrogativa a los partidos políticos, tienen normalmente también menos tiempos en radio y televisión. Por tanto, lo que queremos garantizar es una distribución más equitativa de estos tiempos, pero también que los medios de comunicación que cubran las campañas de candidatos y candidatas tengan en cuenta que no pueden reproducir estereotipos de género, que no pueden hacer comentarios que violenten políticamente a las mujeres y que ahora hay señalamientos claros, responsabilidades y sanciones para quienes cometan actos de violencia política en los medios de comunicación. Un caso relevante que me parece paradigmático de cómo está cambiando el modelo tanto de paridad como de violencia política es pues la elección que por mandato jurisdiccional estamos haciendo de la dirigencia de un partido político en el cual pues primero se nos ordenó hacer unos lineamientos para llevar a cabo por encuesta la selección de la presidencia y la secretaría general de este partido político. Y pues en cumplimiento de la sentencia, el 31 de agosto aprobamos los lineamientos en los cuales propuse o hice constar que hacía falta la garantía de la paridad para la elección de estos dos cargos. Sin embargo, bueno, desafortunadamente perdí esa votación, quedó en el acuerdo, digamos, en el aire que la paridad se tomaría en la convocatoria, se establecería como uno de los principios que tendría que cumplirse. Esta convocatoria la aprobamos el 4 de septiembre y bueno, varios de mis compañeros dijeron que con pesar, pues no podían aprobar que se establecieran medidas para garantizar la paridad. Afortunadamente se impugnó estos dos acuerdos, tanto los lineamientos como la convocatoria, y la Sala Superior fue enfática en determinar que la paridad también es un mandato para el funcionamiento interno de los partidos políticos y que nosotros tendríamos que establecer los mecanismos para que se garantizara la paridad en la integración de la dirigencia de este partido político. Pues ha sido un proceso que ha sido, digamos, atacado jurisdiccionalmente en cada una de sus etapas. El nuevo cronograma, en lugar de culminar el 5 de octubre, que eran los 45 días hábiles que nos había mandatado el Tribunal Electoral para tener, digamos, ya lista la dirigencia de este partido político, ahora será hasta el 11 de octubre. O como mecanismo para garantizar la paridad, dado que se había establecido en los lineamientos que solo habría 6 personas a las que o con las que se aplicaría la encuesta para la presidencia y 6 para la secretaría ejecutiva, al solo tener registradas o inscritas a la presidencia del partido a 3 mujeres, se determinó que como una acción afirmativa, estas 3 mujeres pasaban directo a la encuesta final, es decir, no a la de reconocimiento, para ir acortando el número de personas que pudieran llegar a la última encuesta. Y pues teníamos más mujeres registradas para la Secretaría General, pero bueno, la idea es garantizar que haya 3 candidaturas de mujeres para la presidencia y 3 para la Secretaría General. Al final, mi propuesta era que la persona que ganara la presidencia, el género de la persona que ganara la presidencia sería distinto al de la Secretaría Ejecutiva. Es decir, en el caso de que una mujer ganara la presidencia de ese partido político, la Secretaría General recaería en un hombre, el que estuviera mejor posicionado dentro de la propia encuesta abierta, y ahora así será cómo se garantizará la paridad. Me parece relevante que aquí les presentamos otra serie de fechas, digamos, dentro de este proceso, pero me parece que lo relevante es reconocer que estamos en un nuevo paradigma, tanto de paridad como de violencia política, que esto, además de la pandemia, será lo que
le imprima un sello distinto a nuestras elecciones en esta ocasión y que en ese contexto todas y todos los que conformamos autoridades en materia electoral debemos estar, digamos, al pendiente de cómo resolver los temas que se nos pongan enfrente para garantizar tanto la paridad como que las mujeres puedan ejercer tanto sus derechos políticos y los electorales en condiciones libres de violencia. ¿Por qué hago este énfasis en separar, que antes decíamos derechos político-electorales? Porque creemos que las mujeres no solo tienen que tener instrumentos para defenderse de las condiciones de violencia política mientras están contendiendo por un cargo, mientras son aspirantes o precandidatas o candidatas, sino también cuando ya ejercen un cargo de elección popular. Ahí parece que las mujeres no tienen formas para denunciar actos de violencia política y creemos que es muy importante que desde las autoridades electorales también empecemos a pensar y a dar cabida a estas formas en que mujeres que ya están en el ejercicio de un cargo son violentadas y que además las formas son muchas. No son usualmente convocadas a las sesiones que deben convocarse o se les restringen los documentos para que no puedan incidir adecuadamente en esas decisiones o por supuesto pues se les da un menor salario, en fin, una serie de cuestiones que sufren o bueno, acabamos, me parece que la semana pasada la propia sala superior resolvió un caso en el que determinó que una diputada fue violentada políticamente por otro de sus compañeros y creemos que tenemos que ir hacia esa ruta, ¿no? Hacia garantizar que también las mujeres puedan ejercer sus cargos libres de violencia, libres de estereotipo y que sepan que cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para defender el ejercicio de su cargo en estas condiciones. Así que como conclusión, creo que hay que promover que las mujeres en todo el país conozcan sus derechos, conozcan además que deben ejercerlos en condiciones libres de violencia y si no, que presenten las quejas y demandas para que puedan resolverse sus casos de forma expedita. Hasta aquí me quedaría y estoy a la orden con la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera, por su brillante participación. Realmente, pues, una explicación muy clara respecto a todo este avance que ha existido en relación al tema de la paridad, de una mayor participación de las mujeres. Y sobre todo, bueno, comentando respecto a la reforma de 2014, donde en un primer momento se estableció para cuestiones de legisladores, en este caso la obligación de los partidos políticos para garantizar la paridad. Y asimismo, bueno, luego se interpretó para efectos de ayuntamientos, pero bueno, afortunadamente con el tema de la reforma de 2019, en donde ya se habla de una participación en todos los sectores, en el ámbito, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, Poder Judicial, y asimismo, bueno, que desgraciadamente a una mayor participación de las mujeres, desgraciadamente pues se surge este fantasma o esta figura de la violencia política en razón de género. Y también, bueno, la importancia de esta última reforma de 2020, en donde se reformaron algunas leyes generales y orgánicas y sobre todo, bueno, garantizar a las mujeres un libre ejercicio en el cargo que están desempeñando. Y bueno, en realidad, bueno, todas estas medidas que se implementan para garantizar que no se sigan repitiendo pues estos actos de violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, después de esto, pues quiero comentarle que hay muchos comentarios, muchas felicitaciones en relación a su participación, que es una excelente ponencia. Pues que muchas gracias por haber invitado a la consejera y que la puedan escuchar. Asimismo, bueno, aquí se encuentra un comentario del magistrado Enrique Figueroa Ávila, en donde también señala, bueno, que una magnífica exposición. Y tenemos, ha generado un gran interés porque hay varias preguntas, consejera. Usted me indica si quiere que dé lectura a todas, a una parte y da contestación a las mismas o una por una, como usted me indique. Pues creo que podremos leer un bloque de preguntas y contestarlo y seguimos con el siguiente. Ah, bueno, claro que sí.
Bueno, entonces doy comienzo en relación a las preguntas. Aquí nos preguntan, dice, ¿qué acciones se pueden desarrollar para prevenir o sancionar la violencia política hacia las mujeres que son funcionarias de mesa directiva de casilla? También por acá nos hacen otra pregunta, dice, ¿los instrumentos en materia de género que están a punto de ser aprobados tendrán efectos vinculantes para los particulares y autoridades o se tienen que agotar pues instancias para poder acceder a un instrumento efectivo? También, bueno, están preguntando, dice, frente al COVID-19, la capacitación de funcionarios de casillas sería online o presencial. Si la estadística en las elecciones en relación a a los ciudadanos que se tienen que capacitar, qué porcentaje existe en ese sentido, y en relación, bueno, que la viabilidad de un voto electrónico, que si la capacitación online es un reto o que si es más complicado o mayor efectivo. También, bueno, preguntan, la clasificación de los años, no sé si hasta aquí, mejor, y luego hacemos otro bloque para que no se acumulen tantas. La escuchamos, consejera, muchas gracias. Pero yo como tú me digas, ¿eh? Sí, bueno, ajá. A ver, para prevenir o sancionar violencia en contra de mujeres que integren mesas directivas de casilla, creo que, bueno, como Instituto Nacional Electoral y podemos iniciar de oficio claramente cuando tengamos conocimiento de estas conductas, pero también pueden también pueden, presentar quejas y denuncias para que las autoridades, la propia autoridad electoral conozca estos casos y denuncias, ¿no? También hemos visto casos de violencia política cometida en contra de consejeras electorales. En fin, creo que la idea es que tenemos que denunciar para que hagamos del conocimiento primero público las cosas que pasan, cómo pasan, cuándo pasan, en qué etapas pasan, y no podemos dejar a ninguna mujer desprotegida, sea porque está integrando una mesa directiva, sea porque quiere aspirar a un cargo, o sea porque ya está en el ejercicio de un cargo, tanto un cargo en el espacio público como un cargo en materia electoral. La siguiente es, claramente, pues tendrán efectos vinculantes, serán acuerdos del propio Consejo General y por eso pues tenemos la idea de sacarlos ya este mes, justamente porque queremos dar certeza respecto de las obligaciones que tienen que cumplir los partidos políticos para la selección, digamos, de sus candidaturas a cargos de elección popular. Por tanto, nuestra idea es tenerlos lo antes posible y en esa ruta estamos trabajando, tanto para las cuotas indígenas como reelección y paridad, y claramente estos lineamientos para que los partidos tengan los procedimientos y órganos para atender la violencia política. La capacitación en tiempos del COVID, bueno, sí está siendo un reto, pero ya es un tema que aprobamos, que así va a ser, que estará y ya está lista ya esta plataforma para capacitar a las y los ciudadanos que vayan a integrar mesas directivas de casilla. Y creo que es importante, creo que la pandemia nos ha enseñado que este es un buen mecanismo para seguir trabajando y ejerciendo nuestros derechos. Así que creo que aunque podamos regresar a hacer las cosas como las hacíamos antes, creo que tenemos que tener esta vía por si alguien tiene de verdad alguna complicación, un pariente enfermo o algo, pues también no deje de ir, por ejemplo, a capacitarse o a ejercer un derecho porque puede hacerlo de manera virtual. El voto electrónico, pues yo soy una de las grandes defensoras del voto electrónico, y no solo del voto electrónico, sino que creo que de la implementación de tecnología en distintas etapas de nuestros procesos electorales. Referí al principio de mi intervención que el IFE-INE lleva 30 años, digamos, haciendo elecciones, pero también creo que haciendo elecciones casi de la misma manera. Creo que es momento también de voltear hacia atrás, ver cuáles de todos estos candados y cargas excesivas regulatorias que tenemos para cada una de las etapas pueden ir ya
disminuyendo, digamos, esta carga, primero, no solo en recursos humanos, sino también en recursos económicos que se utilizan en cada una de las etapas. Y creo que la tecnología nos ayuda a abaratar o abatir costos, a ser más eficientes, a tener resultados más rápidos. Y creo que, bueno, es una manera también de maximizar el ejercicio de derechos de las personas, particularmente de aquellos sectores que son los que menos participan, que son, pues, digamos, los nuevos votantes, ¿no? Las personas de 18 a 29 años que continuamente, ya lo tenemos así analizado en distintos procesos electorales, son los que menos votan. Y creo que además son las personas que utilizan redes sociales y este tipo de mecanismos como teléfonos inteligentes y computadoras, etcétera, para informarse, y creo que tenemos que llegar hasta ese punto a comunicarnos con ellos de la forma en la que ellos se comunican primero entre ellos y después buscan cómo estar informados de los temas que les interesa. Muchas gracias, consejera. Sigo dando lectura con otras preguntas. Aquí nos hacen la clasificación de los años establecidos en el sistema de registro de sanciones fue impugnada o se encuentra firme. ¿A qué autoridad corresponde calificar la reincidencia, la administrativa o la jurisdiccional? Otra pregunta, ¿en qué casos los soples tienen la facultad de iniciar mediante el procedimiento especial sancionador la investigación de violencia política? También preguntan, ¿qué tratamiento debe realizar el INE y los soples a las sentencias en que se declara violencia política de género y el órgano jurisdiccional no realizó esa calificativa de la gravedad que se establece en el catálogo y que define la duración del registro? Dice, al realizar las autoridades electorales dicha calificativa y definir la duración de la sanción, podría considerarse como una modificación en la individualización de la sanción. De igual forma, ¿qué conductas se consideran graves dentro del catálogo de sanciones por violencia política en razón de género? ¿Con esas o sigo dando lectura, consejera? Usted me dice. Como tú decidas, presidenta. Bueno, doy lectura a las siguientes. Dice, considera que la lista del catálogo de infractores que se ha implementado para combatir la violencia política, al ser público, ¿no afecta el derecho a la reputación o a la honra de tales infractores? Aquí presentan una duda, dice, ingresan al registro de personas que han cometido violencia quienes hayan sido sancionadas como tal después del 7 de septiembre, aun cuando el hecho o conducta se haya realizado antes, o solo aquellas personas cuyos actos sean cometidos y sancionados después del 7 de septiembre del año en curso. Y bueno, finalmente tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál considera usted que haya sido el criterio para determinar no sancionar con impedimento en participar en un proceso electoral o en contender a un cargo de elección popular a un violentador que fue sujeto de un procedimiento en el que resultó responsable y se le sancionó con incluirlo en el Registro Nacional de Personas que cometen violencia política en razón de género? Sí, la escuchamos, consejera. Son todas las preguntas que tenemos. Gracias. Diría en primer lugar que en estos lineamientos, y dado que la sentencia no establecía cuántos años o cuánto tiempo iba a estar una persona inscrita, nosotros establecimos, y también analizando el caso, por ejemplo, del que tiene Oaxaca, que por lo menos habla de un proceso electoral, 2 procesos electorales, en fin. Entonces creemos que una persona sancionada por violencia política de entrada, pues está intentando que la mujer con la que está contendiendo no llegue a ocupar ese espacio, no le sea otorgada la candidatura y por tanto de afectar su derecho en ese proceso electoral. Por tanto, establecimos la primera a una calificación leve de 3 años, 4 años inscritos si es gravedad ordinaria, 5 si es gravedad especial y 6
que serían, digamos, 2 procesos electorales en caso de reincidencia. Yo no diría que lo que se determina en función de los años en que se registra una persona implica la modificación de la sentencia. Al final de cuentas, en una sentencia se deben establecer las condiciones o el contexto de modo, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se comete una falta, los agravantes, las atenuantes y obviamente la calificación de esta falta. Lo que digamos, podría faltar, y es lo que hacen estos lineamientos, es decir, de conformidad con cómo se califique la falta, será inscrito por tanto tiempo en este registro, y si establecimos esta agravante de quienes pueden cometer estos actos de violencia política y contra quienes, que nos parecía importante salvaguardar los derechos de personas y de mujeres pertenecientes a pueblos de comunidades indígenas, discapacitadas, afromexicanas o mujeres mayores, y también quienes las pudieran cometer. Por tanto, yo diría en primera instancia que una sentencia, una resolución en que se sancione a alguien en materia de violencia política tiene establecida la calificación de la falta en primerísimo lugar, y con base en ella estará inscrito en este registro por 3, por 4, por 5 o por 6 años. La lista de infractores puede dañar la reputación y la honra de alguna persona. Mira, a mi juicio es algo relevante que debiera estudiarse, pero que en este caso, y se planteó por algún integrante del Consejo General, yo creo que estamos ahora ante un nuevo paradigma en que las mujeres violentadas son víctimas, así lo ha establecido ya el tribunal. Las mujeres no tienen que probar, sino al revés. Las personas violentadoras tienen que probar que no cometieron actos de violencia política en contra de una mujer, y creo que hasta que no entendamos cómo está cambiando y que las mujeres son víctimas y que ellas no tienen obligación de probar que fueron violentadas políticamente, no vamos a cambiar, digamos, este chip cultural, que es el que más cuesta trabajo cambiar para evitar que las mujeres contiendan o ejerzan sus derechos políticos y electorales en condiciones de violencia. Por tanto, a mi juicio, el tema de la reputación y honra de una persona, perdón por decirlo así, queda en un segundo término respecto al acto de cometer violencia política, acto u omisión de violentar políticamente a una mujer. Entonces, creo que por el momento, en este nuevo paradigma, tenemos que tener claro que tenemos que hacer uso de todas las herramientas y mecanismos que nos permitan inhibir, prevenir, atender, reparar y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Así que para mí, en este momento no implica un daño a la reputación o a la honra de ninguna persona. Se refería además si solo serán los casos sucedidos después del 7 de septiembre. Yo diría que más bien lo único que nutre este sistema es que las sentencias y resoluciones sean después del 7 de septiembre. Es decir, no casos anteriores que fueron juzgados de manera anterior y que ya están resueltos. No vamos ahora a hacer como, digamos, un registro histórico de estos casos que ya hemos tenido desafortunadamente en distintas elecciones, sino solo los que tengamos ya sentenciados y con resoluciones administrativas firmes después del 7 de septiembre. Creo que ya serían todas, ¿no? Los soples, pues ya hay varios soples que, bueno, primero, otra sentencia de la Sala Superior que me parece emblemática, que es también de finales de julio, es aquella que primero, haciéndose cargo de que el Congreso del Estado de Nuevo León no armonizó sus leyes ni en materia de paridad ni de violencia política, le ordena emitir de manera inmediata las reformas a estas leyes para armonizarlas. La segunda es que determina que el OPLE tiene que hacer unos lineamientos que recojan los parámetros de ambas leyes para garantizar que las mujeres cuenten primero con garantías respecto a la paridad y después de contender en condiciones libres de violencia. Es decir, creo que varios OPLES ya, incluso el del propio Estado de Nuevo León,
que fue el origen de esta sentencia, ya emitió el procedimiento especial sancionador y también estos lineamientos para atender los casos de violencia política. Y la Sala Superior además mandata que esta sentencia se notifique en todas las entidades federativas con la finalidad de que si algún otro Congreso estatal está incumpliendo con este mandato constitucional, de manera inmediata se resuelva y que haya vías jurídicas para que los derechos políticos y electorales de las mujeres estén protegidos. Así que diría, sí, claramente cualquier autoridad tiene que actuar, todas debemos que estar conectadas y tomarlos los casos de violencia política como nuestros, como de nuestra entidad, y estar permanentemente atentos de los que puedan suceder en todas las entidades federativas. Muchísimas gracias, consejera Carla Astrid Humphrey Jordán, por su valiosa disertación en este tema tan importante para todas y todos que nos encontramos en este momento atendiendo pues esta conferencia virtual. Y bueno, si me acompañan, demos un aplauso a la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán por su participación. Gracias. Y hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en esta conferencia denominada Instrumentos contra la Violencia Política en Razón de Género y la Paridad como Principio Rector. Muchas gracias. Le otorgamos un reconocimiento que posteriormente se lo haremos llegar. Muchísimas gracias, consejera. Valoramos muchísimo el tiempo que nos dedicó en esta conferencia virtual y esperemos que en el futuro poder contar con su presencia en otro evento de capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz. Y también agradecemos a todas y a todos los que se dieron el tiempo para estar con nosotros en esta transmisión y desde luego a los que con su participación enriquecieron más el evento. Gracias a todos los estudiantes, académicos, abogadas, abogados, a las unidades de género de las distintas instituciones, también a los servidores, servidoras públicas del Tribunal Electoral de Veracruz y a todos los soples y tribunales electorales de todo el país, a los dirigentes y representantes de instituciones públicas y de los institutos políticos que están conectados en este momento en esta transmisión. Gracias a todos ustedes por el gran interés que han mostrado y pues nos veremos pronto en nuevas sesiones de trabajo de nuestro programa de capacitación. De esta manera, pues damos por concluida esta transmisión y el Tribunal Electoral de Veracruz agradece como siempre su participación. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera, por estar. Gracias, presidenta, gracias a todas y a todos y espero que podamos vernos virtual o presencialmente muy pronto. Gracias a todos. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias, saludos. Adiós, gracias.